Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas, en la octava, y nos da muchísimo gusto recibir, y además en el programa inaugural, Ana Ruelas, muchísimas gracias por acompañarnos. Ana Ruelas es la directora, como algunos de ustedes sabrán. Ana Ruelas es la directora de Artículo 19, una organización internacional dedicada pues a la defensa de los periodistas y específicamente de la libertad de expresión. Usted la conoce, la hemos tenido los periodistas en radio en varias ocasiones. Quisiéramos no invitarla, porque cuando la invitamos pues es porque hay lógicamente asuntos que le conciernen a los periodistas no muy gratos, agresiones como las que están en curso en redes sociales en contra de periodistas. Ana, bienvenida a Los Periodistas una vez más. Muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y muchas felicidades por el programa. Gracias, Ana. Pues sí, desgraciadamente lo que vemos de manera constante es como este discurso que envalentona a perpetradores de las agresiones contra la prensa emitido por el presidente de la República, pues al final va generando un ambiente en el que se busca divorciar a la sociedad de la prensa, generar un estigma hacia la prensa y generar la posibilidad de que las narrativas que provee la prensa hacia la sociedad para estar informados, por ejemplo en este caso del Culiacanazo, pues se vayan enterrando para convertir al periodista en el mensaje, en un mensaje de silencio, en un mensaje de censura. Desgraciadamente lo que vemos hoy es que cada vez más periodistas se inhiben y se autocensuran porque ven un ambiente en el que todos los días tienen un hashtag que les dice que son una prensa prostituida, que son una prensa sicaria. Chayoteros. Exactamente. Y aquí hay que tomar en cuenta una cosa importante. Ejercer un derecho humano no requiere cartas de buena conducta. La libertad de expresión implica que todos y todos podamos salir a las calles y decir lo que pensamos y lo que opinamos. Y un país plural, un país democrático, es uno que reconoce la diversidad. No podemos esperar que todos estemos de acuerdo con el presidente. Y lo que sucede en las mañaneras al momento en el que el presidente ataca a un periodista es inhibir la posibilidad de que todas y todos estemos informados. Y es algo que nos tiene que preocupar bastante. Ustedes tienen ubicado, Ana, esa actitud de muchos periodistas de inhibirse, de autocensurarse, de decidir pues simplemente pues no hablar, no preguntar, no incomodar al presidente, por ejemplo, en las mañaneras, porque pues cuando tú ves los chats ahí que se ha dicho mucho, casi durante meses, que deberían eliminarse esos chats, existe la opción en YouTube, pues no se ha hecho, pero cuando tú ves los chats son intimidatorios. O sea, una periodista puede ser llamada perra, lo voy a decir con todas las palabras, perfectamente en un chat de presidencia de la República. A mí me parece súper fuerte. Cualquiera se inhibiría. ¿Ustedes lo han identificado? Definitivamente, una de las cuestiones que hemos podido documentar en este año de gobierno de la Cuarta Transformación es que los periodistas han incrementado su nivel de autocensura por la percepción que tienen de inseguridad tras un constante ataque desde las redes sociales, es decir, aquellos periodistas que no tenían este tipo de agresiones directas, que vivimos en México. Hay que tomar en cuenta que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo y que sabes perfectamente que una amenaza se puede convertir en tu muerte. Pues al final el hecho de que una persona te amenace a través de las redes sociales se puede volver en algo tangible. En este país sí pasan esas cosas y en ese sentido, pues lo que se genera es esta autocensura. Hay periodistas que han decidido ya no ir a las mañaneras y esto es algo verdaderamente lamentable porque si no tenemos a esos periodistas que le preguntan al presidente específicamente sobre aquello que habla de su gestión, de escrutinar lo que está haciendo el gobierno, etcétera, entonces, ¿para qué nos sirven las mañaneras? Si no existen esas preguntas que nosotros como ciudadanos tenemos también y que queremos respuestas. Creemos que es importante tener este tipo de información y aquí hay que también decir una cosa, la intimidación empieza desde la palabra del presidente, que se replica después desde otros funcionarios públicos. Hemos documentado cómo presidentes municipales en el estado de Sinaloa o presidentes municipales en Veracruz y en el estado de México están replicando esta narrativa y este estigma del presidente para atacar a periodistas, generando así una sensación del periodismo de inseguridad total.
¿Y qué conducta, no hablo solamente la del propio presidente de la República, que él defiende esa manera de expresarse porque dice que es un diálogo circular, que de la misma manera que los medios de comunicación pueden criticarlo, él puede ejercer su derecho de réplica? Pero ¿qué conducta hay también por parte de otras instancias del poder público? Me refiero de la Fiscalía de Defensa para los periodistas, me refiero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué conductas asumen otras instancias del poder público en defensa precisamente de la libertad de expresión? Bueno, es que creo que hay una gran falla en México que tiene que ver con que no se concibe la protección al periodista como la protección de un derecho. Todos los días los periodistas se enfrentan a diferentes tipos de violencias, de diversas maneras, políticas, económicas, físicas, psicológicas. Y creo que es importante que el Estado reconozca que necesita de una política de Estado para garantizar la seguridad de los periodistas, porque hoy el terreno en el que se ejerce el periodismo es un terreno sinuoso, en el que hay leyes que de facto inhiben el ejercicio periodístico. Buscar información sobre temas de seguridad ya puede ser un elemento para que vayas a la cárcel en algunos estados de la República. Decir algo, por ejemplo, ahorita vemos una proliferación de leyes, de demandas de daño moral en contra de periodistas y en contra de medios de comunicación, cuando vemos que quien investiga, que el mensajero, que el que está tratando de dar cuenta a la ciudadanía sobre la corrupción es el perseguido y no el que comete los actos de corrupción, pues entonces estamos en una situación en la que el periodista se encuentra pues entre la espada y la pared. Entonces creo que es importante decir una cosa sobre lo que mencionabas, Álvaro. El diálogo circular puede ser horizontal o puede ser vertical. En este caso el presidente es el hombre más poderoso de México. ¿Es un diálogo circular? Sí, pero de arriba hacia abajo, es vertical. Él tiene que garantizar derechos y gobierna a los que le son empáticos y a los que no. Un Estado democrático es ese, ¿no? En el que existe un gobierno que reconoce. Y también es importante decir que en ese diálogo circular el debate está totalmente reconocido y es necesario para que la ciudadanía pueda salir a las calles. ¿Tiene que rectificar el presidente? Definitivamente. Creo que el mecanismo de protección a periodistas, si quisiera realmente prevenir las agresiones contra la prensa, tendría que reconocer que el discurso del presidente hoy incrementa los niveles de vulnerabilidad y riesgo a los que se enfrentan los periodistas y por lo tanto le tendría que pedir como medida de protección para los periodistas abstenerse de seguir manteniendo un discurso como este. Y existe una fiscalía, en teoría, una fiscalía, aunque ahora la Fiscalía General de la República es independiente, bueno, en teoría es independiente, tiene una fiscalía que atiende casos de libertad de expresión. En el pasado, con Enrique Peña Nieto, los niveles de impunidad, Ana, es un informe de ustedes, en casos de periodistas andaba rozando en el 99.75% de impunidad con Peña Nieto. La pregunta obvia es, ¿ha mejorado eso? Bueno, creo que hay algunos pequeños avances que hay que reconocer, ¿no? Por un lado, por ejemplo, se encuentra el caso de Lidia Cacho, que es el primer caso de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, en la que se reconoce y se persigue a los autores intelectuales inmediatos. Pero bueno, ahora los tenemos fugados. ¿Qué está pasando? Sí. ¿No? O sea, hay una cosa buena, que es estas órdenes de aprehensión, pero por otro lado hay una cosa negativa, que es que se filtra la información y no se pueden ejecutar. Y por otro lado tenemos también el caso, por ejemplo, de Pedro Canché, en el cual también se han ordenado órdenes de aprehensión en contra de algunos de los testigos que participaron y que llevaron a cabo pues el acusarlo de sabotaje y que provocó pues su detención arbitraria y su encarcelamiento. Y esto es algo positivo, sin duda, porque son mensajes de que puede haber justicia para las agresiones contra la prensa. Y hay que recordar que el día de mañana es el día del combate a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Mañana. Exactamente, internacional. Y que esta semana, la próxima semana, la UNESCO viene a México a decirle a México qué van a hacer para disminuir la impunidad de los crímenes contra la prensa. Por lo menos estamos discutiendo
y es importante que se discuta de manera abierta para que la propia sociedad pues tome conciencia de hasta qué punto ese tipo de intimidaciones sí afectan al periodismo y al finalmente afectan a la sociedad. Definitivamente. Ana Ruelas, muchísimas gracias por acompañarnos en el primer programa de los periodistas en televisión. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas y muchas gracias. felicidades por el programa. Gracias. Vamos a un corte y regresamos.